Ok, muchachos, vean. Esta guía se enfoca en lo que es función inversa. Hay que tener claro que es una función para tener mayor claridad cuando hablamos de qué es una función inversa. Función inversa se denota precisamente con esta expresión f a la menos 1. Con eso es que se denota la función inversa. Y la función inversa intercambia valores. ¿A qué me refiero con intercambiar valores? En que si yo tengo una función que va de A a B, la inversa va a cambiar y ahora va a ir de B a A. Los valores se van a ver intercambiados entre sí. Eso es lo que significa lo siguiente. Si yo tengo una función que se denota de A a B y según la definición de función, a este conjunto A es lo que nosotros lo llamamos como dominio. Y a este otro conjunto B lo llamamos codominio. La función inversa que se denota con f a la menos 1, esa es la notación de una función inversa, va a intercambiar los términos del dominio y del codominio. Lo que anteriormente era el codominio, ahora va a ser el dominio. Y lo que anteriormente era el dominio, ahora va a ser el codominio. Entonces, si a mí me dan una función que va de los números naturales a los números enteros y me preguntan por el dominio y el codominio de la función inversa, hay que tener claro de que se van a intercambiar los valores de acá. Entonces ya no va a ir de n a z, sino que ahora va a ir de z a n. Por lo tanto, lo que era el dominio pasó a ser ahora codominio y lo que era codominio pasa a ser ahora lo que es dominio dentro de la función inversa. Eso con respecto a la definición de conjuntos. Cuando hablamos de pares ordenados, si yo tengo una función normal y el par ordenado sabemos que es x, y, el primer elemento es de x, el segundo elemento es y, en la función inversa también intercambian. Ya no sería x, y, sino que sería y, x. Eso dentro de una función inversa. La función inversa pues hace honor a esa definición. Son totalmente opuestos. A eso es lo que se refiere o a eso es lo que se quiere desarrollar en esta guía que tienen por acá. Entonces, si yo le doy seguimiento a la guía, a la parte teórica que tienen ahí, viene una serie de definiciones, cuándo sí es función inversa, cuándo no es función inversa. Una de las condiciones para que sea función inversa mediante diagramas es precisamente que cada elemento del dominio esté asociado a un elemento en el codominio y que cada elemento del codominio esté asociado a un único elemento en el dominio. Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? Lo que yo me refiero es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un diagrama de Venn y sabemos que el diagrama va de A a B, dentro del conjunto A tenemos unos elementos que pueden ser el 1, el 2, el 3, el 4, y en el conjunto B hay otros elementos que son el A, el B, el C, el D. Entonces tenemos ciertos criterios para establecer cuándo es función y cuándo no es función. Para que sea una función, cada elemento del dominio tiene que estar relacionado a un elemento del codominio. Y solo a uno, no puede ser a dos, ni a tres, ni a cuatro, solo a uno. Tampoco pueden sobrar elementos acá en el dominio. Aquí sí podían sobrar, pero acá no. Entonces yo puedo decir, mira, el 1 se relaciona con el A, el 2 se relaciona con el B, el 3 se relaciona con el B y el 4 se relaciona con el C. Eso es una función. No me están sobrando elementos acá, todos están relacionados, todos tienen una mamá. El 1 tiene la mamá como A, el 2 tiene a una mamá que se llama B, el 3 tiene una mamá que se llama B, el 4 tiene una mamá que se llama C. Todos tienen una mamá. Entonces, resulta ser de que esto es una función, pero así como está, no tiene inversa. ¿Por qué no tiene inversa? Porque me están sobrando elementos acá.
Ahora, la condición para que tenga inversa es que ni en A ni en B pueden sobrar elementos. Y otra condición para que tenga inversa es que los elementos de A se asocien a un elemento en B y que los elementos de B se asocien a un elemento en A. Es decir, anteriormente yo podía decir que el 2 y el 3 eran hermanos. Iban a tener una única mamá. Ok, sí, eso es una función. Pero no es una función inversa, porque la función inversa necesita que los hijos sean únicos. Que el 1 tenga una mamá y que sea el hijo único de A. Que el 2 tenga una única mamá y que B, que es la mamá de 2, tenga un único hijo que se llama 2. El 3 que tenga una única mamá, pero que la B también tenga un único hijo. Entonces, por este motivo no se está cumpliendo, porque B tiene 2 hijos y necesitamos que sea un hijo único. Entonces, en este caso es que no se cumple la condición de que tenga inversa. Entonces, para que tenga inversa dentro de un diagrama de Venn, no me pueden sobrar elementos acá, como sucede con este D, y tampoco pueden repetirse en elementos. Igual, de la misma manera que suceda en A. Que todos los elementos, tanto en A y en B, tengan una sola relación, solo una, y que no se relacione con nadie más. Y no pueden sobrar elementos. Esa es la única relación que tienen que tener por acá. Gráficamente, se dice que si yo trazo una línea vertical, horizontal, de esta forma, de izquierda a derecha, y si la línea toca la gráfica en un solo punto, tiene inversa. Pero hay que analizar también estas partes de acá, porque para que tenga inversa, el codominio y el ámbito tienen que ser exactamente igual. En este caso, el codominio es R, pero el ámbito va desde menos infinito hasta 3. Quiere decir que todos los números que están del 3 al más infinito, esos no tienen elementos, no están asociados, y entonces no son parte del codominio. Es por ese motivo que el ámbito y el codominio no son iguales y por lo tanto no tiene inversa por ahí. Si yo analizo esta otra expresión, pues vamos a tener el caso de que van a haber números que van a tener 2 mamás. Tal es el caso del 3 y el menos 3. En ese caso, si yo trazo una línea horizontal, llegan a intersecar en un solo punto. Y recordemos que necesitamos que sean mamás únicas, que no tengan más de un hijo, solo uno. Luego tengo lo que es la función lineal. Cuando se habla de función lineal, y aquí se los dan en forma de un criterio, a mí me ha gustado siempre trabajarlo con una formulita. Y esa es la forma como yo siempre lo he explicado. Entonces, se los voy a explicar a ustedes y quizás les sea mucho más sencillo. De antemano yo sé que el criterio de una función lineal es mx más b. Los únicos números son m y b. Cuando hablo de una función inversa, de una función lineal, el criterio de la función inversa llega a ser x menos b entre m. Esa sería la fórmula para encontrar el criterio y de esa manera no tengo que hacer ningún despeje, perdón. Por ejemplo, si yo tengo este criterio, 2x menos 5, yo sé que m es 2, porque dice que m es el que está a la par de la x, y entonces m es 2, porque el 2 es el que está aquí a la par de la x. También sé que b es menos 5, porque b es un número completamente solo, no tiene letras a la par, en este caso sería el menos 5. Si yo quiero encontrar el criterio de la función inversa, vengo a este criterio, f a la menos 1 de x, dice que va a x, el menos, por fórmula, ¿verdad? Menos. Luego va al valor de b, que en este caso el valor de b era menos 5. Pero menos y menos se me convierte en un más. Y en la parte de abajo dice que va a m, y en este caso m era.
y ya tengo el criterio de la función inversa, sin hacer ningún despeje, sin hacer ningún proceso, más que aplicando esa fórmula que tengo por ahí. Eso cuando no existen fracciones, ¿verdad? Porque si existiera alguna fracción, obviamente ya ahí la cuestión cambia un poquito. Vamos a hacer un ejemplo de cuando existe una fracción. Cuando existe una fracción es porque, digamos, aquí abajito va a haber un número. Va a haber un número que yo lo voy a llamar K. Voy a llamarlo K. En la formulita de ese K que está aquí abajo, ahora va a estar aquí, acompañando a la X. Entonces, si yo tengo un criterio de función, y ese criterio de función dice 3x más 7 entre 5. Yo identifico valores. Yo puedo identificar valores. Voy a hablar, aunque no es de esta forma, porque el valor de m realmente es mk, pero voy a determinar el número o el valor en ese caso, esa formulita de m sería el 3, de la k sería el 5 y del b sería el 7, positivo. Y cuando aplico la fórmula de la función lineal, simplemente digo k, mira, k vale 5, entonces 5 sigue la x, menos b, menos el valor de b, que b vale 7, entonces menos 7. Y en la parte de abajo, m, que en este caso era 3. Y ya tengo por ahí el criterio de la inversa con base a una fracción. Eso para que puedan resolver este tipo de ejercicios sin la necesidad de realizar un despeje. Simplemente lo hacen directo, totalmente directo, sin hacer absolutamente nada más que un despeje. Y podemos ver este mismo ejemplo, 3x menos 5 medios. En este caso, digamos, hay fracción, pero no es una fracción única. Hay una fracción, pero esta fracción le pertenece al valor de b. Entonces, digamos que podemos trabajar con esta formulita que vimos anteriormente, con la fórmula que teníamos por acá. Entonces, lo único que hago es identificar m, el número que está con la x, el 3. b, el número que no tiene letras. En ese caso, b sería menos 5 medios. Aplico la fórmula. F inversa va a ser igual la x solita, ¿verdad? Puedo incluso separar acá y decir que debajo de la x va el valor de m, que sería 3, menos por fórmula. Luego seguiría el valor de b, que en este caso el b era menos 5 medios, pero menos y menos nuevamente se vuelven más. Me va a quedar 5 medios. Y el valor de m, que era 3. Ahí lo que me está quedando es una fracción compleja. Que esa fracción compleja lo que se hace es medios por medios y extremos por extremos. Debajo de este 3 que tengo acá hay un 1 imaginario. Yo multiplico 1 por 5 y 3 por 2, quedándome la expresión x tercios más 5 sextos. Y ya tendría por ahí la inversa de la función, que podemos ver que es exactamente la misma que teníamos es exactamente la misma que tenemos dentro del ejercicio, dentro del ejemplo. Continuamos bajando y verificamos a ver qué es una función. La función cuadrática, la inversa de una función cuadrática, hay que tener mucho cuidado porque es una raíz cuadrada y tiene una estructura particular que se establece como a, x más b más c. Estos valores de a, de b y de c son números establecidos que se pueden identificar con mayor claridad. La función cuadrática no tiene inversa en toda la función. Hay que establecer cuándo sí tiene inversa y cuándo no tiene inversa. Ese es el detalle de una función inversa. Por lo general uno dice que la inversa va del eje simetría hacia más infinito o del eje simetría hacia el menos infinito. Eso para definir lo que es el ámbito con respecto al dominio. Ahora, ¿qué es lo que tienen que desarrollar ustedes dentro de esta guía? Dice por acá que lo que ustedes tienen que desarrollar
es identificar cuáles sí corresponden a funciones y cuáles no corresponden a funciones. Entonces, por acá tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 ejercicios con diagramas de Venn, donde tiene que marcar las que sí corresponden a funciones y las que no corresponden a funciones. Recuerden que corresponden a funciones cuando el hijo tiene una sola mamá y cuando la mamá tiene un único hijo. Cuando no me sobran hijos y cuando no me sobran mamás. Esa es la relación o la condición especial para saber que es una función o que no es una función. No pueden sobrar hijos, no pueden sobrar mamás. Cada hijo tiene una sola mamá y cada mamá tiene un solo hijo. Esa es la relación con la cual ustedes van a establecer y van a decir, mira, esta sí es función, entonces voy a marcarla. Esta no es función, entonces no la voy a marcar. En el caso de esos primeros 4 ejercicios. En este 5 y en este 6, dice que lo que tienen que hacer es escribir por extensión el dominio, el codominio de las funciones inversas que se obtiene a partir de las funciones que marcó en lo anterior. Es decir, ustedes de estos 4 ejercicios que tienen acá en diagramas de Venn, hay 2 que sí son funciones y hay 2 que no son funciones porque ya lo están diciendo, lo están confirmando en esa otra parte. Entonces, las 2 que sí son funciones, ustedes van a establecer cuál es el dominio y cuál es el codominio, pero de la inversa. Por ejemplo, yo tengo un conjunto que lo defino A va a un conjunto C de una función G. Por acá tengo una serie de elementos como el 1, el menos 2, el menos 3, el 5, el 7, el 8. Por acá tengo otra serie de elementos donde está A, B, X, Y, Z, M. Entonces, para que sea función y tenga inversa, aquí no me pueden sobrar elementos, no pueden sobrar hijos y no pueden sobrar mamás. Es decir, el 1 tiene que tener una mamá. Digo que es B. El 2 tiene que tener una mamá. Voy a decir que es Z. El 3 tiene que tener una mamá. Voy a decir que es A. El 5 tiene que tener una mamá, que sería X. El 7 tiene que tener una mamá, que sería M. Y el 8 tiene que tener una mamá, para que sea una función y para que tenga inversa. Verifico nada más que de verdad vaya a tener inversa. Entonces, cada uno de las letras que estén en el conjunto C tienen que tener una relación, tienen que tener un único hijo. A solo tiene un hijo, B tiene solo un hijo, X tiene un solo hijo, Y tiene un solo hijo, Z tiene un solo hijo y M también tiene un solo hijo. Dentro de la función G, el dominio de la función G son todos los elementos que están en A. Es decir, el 1, el menos 2, el menos 3, el 5, el 7 y el 8. El ámbito o codominio, en este caso voy a colocar ámbito, pero para que sean funciones inversas, en el caso de la función inversa, el ámbito y el codominio tienen que ser el mismo. Entonces, el ámbito van a ser los elementos que tienen las mamás que tienen hijos, que en este caso deberían de ser todas. Es decir, A, B, X, Y, Z, M. Ahí tengo el dominio y el ámbito. Entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo en el ejercicio? En el ejercicio le están pidiendo que defina la función inversa. Esta función iba de A a C.
Entonces, la función inversa ya no va a ir de A a C, sino que la función inversa va a ir g a la menos 1 para que sea función inversa, y ahora va a ir de C a A. Ahí estoy definiendo la inversa. ¿Cuál sería el dominio de la función inversa? Bueno, el dominio de la función inversa de g inversa, ahora el dominio de la función inversa, el ámbito de la función normal. Es decir, el dominio de la función inversa es A, B, X, Y, Z y M. Y el ámbito o el codominio de la función inversa era lo que era el dominio de la función normal. Es decir, el ámbito es el 1, el menos 2, el menos 3, el 5, el 7 y el 8. Eso es el ámbito de la función inversa. Eso es lo que ustedes tienen que desarrollar acá, en el ejercicio 5 y en el ejercicio 6. Tienen que definir la función, tienen que definir cuál es el dominio, cuál es el codominio. Codominio y ámbito es lo mismo en la función inversa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que definir en las 5 y 6, perdón. Si yo vengo un toque aquí arriba, porque aquí hay otra parte de ejercicios donde dice, marque con X, con un check, las gráficas de las funciones a partir de las cuales se puede obtener su inversa. Entonces, lo que están diciendo por ahí es, ¿cuáles de esas que están ahí, cuáles de estas gráficas tienen inversa y cuáles de esas gráficas no tienen inversas? Entonces, si tienen inversas, le coloco un check. Y si no tienen inversas, pues no le puedo colocar un check. Entonces, había mencionado anteriormente que la función cuadrática no tiene inversa. Si yo tengo una gráfica dentro de un plano cartesiano compuesto por dos ejes, recordemos que esos dos ejes, uno se llama abscisas, otro se llama ordenadas, en lenguaje cotidiano, uno se llama eje X y el otro se llama eje Y. Si dentro de ese plano cartesiano yo tengo una gráfica de una función cuadrática, las funciones cuadráticas por lo general son cóncavas o hacia arriba o hacia abajo. Entonces esto es la gráfica de una función cuadrática. Anteriormente les dije que la función cuadrática no tiene inversa. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea en forma horizontal y si esa línea toca la gráfica en dos o más puntos, automáticamente no tiene inversa. No va a tener inversa, solamente puede tocar en un único punto para que tenga inversa. Y vean que acá está tocando en dos puntos. Entonces, lo que uno hace es establecer o redefinir la función y decir, mira, es que esa gráfica va a tener inversa siempre y cuando sea solamente esta parte de acá. Si es solamente esta parte de acá, sí tiene inversa. Porque ahí yo puedo trazar una línea por todos lados y solamente va a tocar en un único punto y no vamos a tener problema. Entonces, cuando yo tengo gráficas, yo puedo trazar líneas horizontales y verificar que esa línea toca en uno o en un punto para que tenga inversa, y si toca en dos o más puntos, no tiene inversa. Eso lo podrían hacer ustedes en las gráficas para que sean directos y ustedes digan, mira, no, esta no tiene inversa porque toca más de un punto. Y la otra forma o la otra estructura es verificar que la gráfica, el ámbito y el codominio de la función lleguen a ser el mismo. Ahora, de esas tres gráficas, porque vean que son tres gráficas nada más, me están dando la 7, la 8 y la 9, de esas tres gráficas pareciera que solamente hay una que no tiene inversa, hay dos que sí tienen inversas, según el ejercicio 10. Entonces dice, anote un intervalo en el cual la función que no marcó en la actividad anterior posee inversa. Era lo que más o menos les estaba queriendo decir por acá. Si yo digo que solamente quiero esta parte de aquí, esta parte que sombríe más o menos con verde, entonces en ese caso sí va a tener inversa. Y el ámbito se establece con respecto de abajo hacia arriba. O el dominio que se establece de izquierda a derecha.
Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es redefinir algunas de esas gráficas para que sí tenga inversa. Y por lo general es del eje simetría donde va a tener inversa. A partir de un punto en específico es donde tiene inversa. Por ejemplo, ahí tengo la gráfica de una función cuadrática. Las hice de dos colores, azul y rojo. ¿Eso por qué? Porque si yo las coloco, si yo veo la gráfica como toda una sola, todo de rojo, todo de azul, la gráfica no va a tener inversa por el mismo sentido de que si yo trazo una línea en forma horizontal, va a tocar en dos puntos. Uno en la gráfica roja y uno en la gráfica azul. Entonces, lo que le está pidiendo ahí la profesora es establezca precisamente en qué momento la gráfica sí podría tener inversa. Y entonces yo podría decir, mira, es que si yo considero que si yo tomo la gráfica que va de 0 a más infinito, esa gráfica sí va a tener inversa. Y yo podría decir, si yo defino el dominio de 0 a más infinito, esa gráfica tiene inversa, porque solamente voy a considerar la parte roja. O si yo les digo, no, es que yo quiero tomar de menos infinito a 0, también va a tener inversa, sí, porque es solamente la parte azul. Y estamos de acuerdo. Entonces, eso se llama redefinir una función a partir de la cual no podría tener inversa. En estos casos que están por acá, lo que les están diciendo es redefinan una de esas funciones para saber si tiene o no tiene inversa. Entonces, primero identifican cuál es la que no tiene inversa para poderla redefinir. En el 11, 12, 13, 14, 15 y... Perdón, en el 11, 12, 13 y 14 dice, marque con un check el recuadro de los planos cartesianos en las que están representadas una función y su inversa. Vean que les dan dos gráficas, en cada una de ellas les dan dos gráficas. Entonces lo que se pretende es que ustedes sepan identificar si esta gráfica y esta gráfica son a inversas. Si esta línea y esta línea son inversas, si esta línea y esta línea son inversas, si esta otra línea y esta otra línea son inversas. Eso es lo que se pretende, que ustedes sepan identificar si estas dos líneas que se están representando en el mismo plano cartesiano representan gráficas inversas. Porque de lo contrario, pues entonces no le voy a colocar el check. Una forma sencilla de establecer las inversas es con pares ordenados. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica y esta gráfica toca en este eje, digamos en el eje X, en el 1, y toca al eje Y en el menos 1, yo lo que hago es establecer las relaciones entre pares ordenados, porque anteriormente le comentaba que si yo tengo una función normal, el par ordenado sería de la forma x, y, pero en la función inversa no sería x, y, sería y, x. ¿Qué significa eso? Que para yo determinar cuál es la inversa de esa gráfica, yo lo que hago es establecer relaciones. El 1 está en x. En la función inversa, este 1 no va a estar en x, va a estar en y. Aquí voy a colocar el 1. Este menos 1 que tengo por acá está en y. Entonces, este menos 1 ya no va a estar en y en la inversa, sino que ahora va a estar en x en la inversa. Y por acá va a estar el menos 1. Y entonces, al trazar una línea que vaya y pase por esos dos puntos, voy a establecer cuál es la función inversa con los pares ordenados, con simplemente establecer pares ordenados. ¿Por qué? Porque si yo doy un par ordenado y digo 5,6 en una función f, en la función inversa de f ya no va a ser 5,6, sino que ahora va a ser 6,5. Se intercambian. Este 1 que está acá yo lo puedo establecer como un par ordenado, y el par ordenado es 1,0.
Y en la función inversa ya no va a ser 1,0, sino que ahora va a ser 0,1, que es esta expresión que tengo por acá. Entonces, una forma que yo podría establecer para ver si son inversas es con eso, guiarme con las intersecciones en los ejes, verificar dónde interseca la gráfica al eje X. Dice, por ejemplo, acá dice que interseca en -2, entonces significa que si yo me voy al eje Y, la otra gráfica tiene que pasar por -2. Entonces lo que ustedes podrían hacer es establecer relaciones con los pares ordenados. Mira, este aquí se relaciona con el 5 en Y. Entonces quiere decir que en la otra gráfica tiene que relacionarse con el 5 en X. Y efectivamente. Y hago con el otro par ordenado. Dice que toca el eje Y en -2. Entonces quiere decir que va a tocar al eje X en -2. Y vea que no está tocando en -2, está tocando en -3. Entonces, esos son los detalles que ustedes tienen que tener en cuenta por acá en estas gráficas. En la 5 y en la 6 dice, dibujen el plano cartesiano la función inversa. Igual, traten de guiarse con los pares ordenados. Si aquí dice -4 y el -4 está en Y, entonces ubiquen un punto en -4 pero en X. Y si aquí dice 5 y el 5 está en X, entonces traten de ubicar ese punto pero ahora en Y. Y después trazan la línea porque la línea tiene que ser parecida. La gráfica no va a cambiar, no va a variar, va a llevar un mismo sentido. Si aquí dice que la gráfica está en -5, yo voy a colocar un punto en -5. Y si aquí dice que este punto está entre 4 y 5 en X, pues entonces voy a colocarlo entre 4 y 5 en X y más o menos entre 2 y 3 en Y. Entonces voy a colocarlo entre 2 y 3 en Y 4 y 5 en X, que más o menos sería como por aquí. Entonces yo nada más hago ir la gráfica porque tiene que tener el mismo sentido. Si la gráfica es creciente, la inversa también tiene que ser creciente. Si la gráfica es decreciente, la inversa también tiene que ser decreciente. Pueden guiarse con pares ordenados para establecer esas relaciones. Lo de los criterios, que era, estos son de función lineal, entonces se pueden guiar con la formulita que yo les expliqué anteriormente en la parte teórica. Luego vienen pares ordenados. Dice, si f es una función lineal cuya gráfica contiene los puntos 2,3 y 4,-1, determina el criterio de la función inversa. Entonces, yo podría aplicarlo con esta fórmula que están dando por acá y dándole vuelta a los pares ordenados. Ok, en el caso de pares ordenados, si yo tengo, digamos, un par ordenado que dice que es 2,3 y tengo otro par ordenado que dice 5,-4, todo par ordenado tiene un valor de X y un valor de Y. Yo sé que el primer elemento es X y el segundo es Y. El primero es X y el segundo es Y. También sabemos que en una función normal el par ordenado está estructurado como X, Y. Y en la inversa, el par ordenado sería Y, X. Es decir, si yo quiero el par ordenado inverso a este, sería entonces 3,2. Y de este otro par ordenado sería -4,5. Si ustedes quieren el criterio de la función inversa de esos pares ordenados, ustedes pueden usar la calculadora. Van a utilizar la calculadora en mode 5, 1. Entonces, en la calculadora mode 5, 1. Vean que en la calculadora aparece de 2 filas, 3 columnas. En la primera fila van a colocar el primer par ordenado. La coma tiene un valor de 1. Es decir, 3, que es el primer número que aparece en el par ordenado, viene la coma, que sería un 1, y luego sigue el 2, y ya tengo el primer par ordenado. El segundo par ordenado dice que es -4, coloco la coma, que es un 1, y coloco el 5. Entonces, si le vuelvo a dar igual,
me dice que un valor de X sería menos 3 séptimos y un valor de B sería 23 séptimos. De Y, perdón. 23 séptimos. ¿Qué significa eso? Bueno, el valor de X lo que está representando es el valor de la pendiente. Y el valor de Y lo que está representando es el valor de B. Entonces, el criterio de la función inversa en este caso sería menos 3 séptimos, que es el valor de M, le agrego la X, más 23 séptimos. Y ya tengo la función. En estos ejercicios donde aparecen pares ordenados, yo lo que les sugiero es que les den vuelta, los inviertan y los trabajen ya invertidos, y así cuando utilicen la calculadora en Mode 5.1, los valores de X y el valor de Y que le va a generar la calculadora va a ser el criterio de la función inversa. Que venga así como K0 igual 2 y K4 igual 0, esos son pares ordenados. O sea, yo puedo tener una expresión así, K7 igual 8, que es exactamente lo mismo a decir 7,8. Es un par ordenado, nada más que viene de una diferente estructura. Cuando viene así, h a la menos 1, este par ordenado ya está invertido, no tienen que darle vuelta. El que tienen que invertir es el que no trae a la menos 1. Porque los pares ordenados, estos pares ordenados eran de la función normal. Estos otros pares ordenados son de la función inversa. Yo invertí los pares ordenados para obtener los pares ordenados inversos y trabajar con los pares ordenados inversos en la calculadora. Entonces, cuando aquí me dicen h de 3 igual 1, eso es un par ordenado, sí. 3,1, pero es de la función h. Pero cuando me dicen h a la menos 1 de 0 igual a 1, ese es un par ordenado que es el 0,1, pero es un par ordenado de la inversa. Yo no tengo que invertir ese par ordenado. Invierto el h3,1, h3 igual a 1, ese sí lo voy a invertir en par ordenado y voy a trabajarlo en la calculadora directamente.